a verles. Para aquellos que no me conocen, soy la arquitecta Amanda Jiménez. También en esta cátedra está el profesor Julio Villanueva. Profesor. Sí, buenas tardes a todo el curso. Yo lo que podría decirle es pedirle atención y dedicación a todo el curso. Y se van a dar cuenta de esto, de que la materia es muy fundamental para la vida profesional de ustedes. De ahí que luego tenga el nombre de ejercicio profesional. Entonces es lo que les pediría, y a medida que vayan escuchando todo el contenido del programa se van a dar cuenta cuáles son los capítulos, y son muy fundamentales para la vida que nosotros vamos a tener, o ustedes lo van a tener el día de mañana cuando sean arquitectos, y posiblemente ya muchos que están trabajando, ¿verdad?, lo van a poder hacer mediante eso. El equipo en sí, como dijo la arquitecta, está compuesta por la arquitecta Amanda Jiménez, la arquitecta Margarita Pleyar, la arquitecta Karen Ramírez y quien les habla, Julio Villanueva. Una vez más les digo, espero mucha dedicación, atención y dedicación de parte de ustedes. El equipo está a disposición de ustedes. Nada más. Muchísimas gracias, profesor. Profesora Karen. Bueno, antes que nada quiero darles también la bienvenida a todos a la cátedra. Como dice el profe, espero que puedan sacar el máximo provecho posible. Les puedo asegurar que les va a servir mucho en la vida profesional. Tenemos contenidos que les va a servir mucho cuando ya estén ya afuera. Y bueno, que nosotros estamos acá para ayudar y también para aprender con ustedes. A lo mejor no todas las veces vamos a tener todas las respuestas, pero estamos para ayudarnos y para aprender. Y nada, que sean bienvenidos para todos y desearles éxito para este semestre, para este inicio de semestre. Bueno, muchísimas gracias. Después vamos a estar también conversando con la profe Margarita cuando podamos. Y bueno, sean todos muy bienvenidos, como le estaban comentando los profesores. Realmente esta es una materia que, como dice el nombre, habla sobre el ejercicio de la profesión de arquitecto. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en eso, hay muchos elementos que forman parte de nuestra profesión. Ustedes saben que nosotros trabajamos casi multidisciplinar, trabajamos con muchos otros profesionales, trabajamos con una cantidad importante de personas, y realmente el ejercicio de la profesión, lo que en realidad queremos mostrarle es una gran pincelada para que ustedes tengan como un sustento a la hora de ejercer la profesión, ¿sí? Quizás, como lo mencionó también el profesor, ustedes ya estarán seguramente bastante adentrados, ya están en séptimo semestre, entonces a lo mejor muchos de ustedes ya tienen experiencia o por lo menos están visitando las obras, tienen experiencia en los gabinetes, en diversas partes que forman nuestra profesión. Justamente eso es lo que queremos mostrarle, una gran pincelada inclusive de las diferentes herramientas que tenemos a la hora de ejercer, también los diferentes relacionamientos que se van teniendo, relaciones que se van creando entre profesionales, entre clientes, entre empresas. Bueno, tenemos una amplia gama de actuación. Inclusive también tenemos, gracias realmente a la profesión, tenemos muchas formas de actuación. Es decir, el arquitecto puede ser un proyectista, puede ser un director de obra, puede ejecutar un proyecto, puede realizar consultoría, puede actuar de mediador de repente, entonces puede trabajar de consultor, es decir, tiene muchas facetas de actuación. Inclusive dentro mismo de la obra, solo por mencionar, puede ser residente de obra, puede ser el fiscal de obra, puede ser el arquitecto, el director de la obra, es decir, tenemos, creo que, un amplio
sector de actuación. Entonces, el semestre al final se nos hace bastante breve. Así como le dijo también la profe Karen, nuestra intención es que nos reunamos cada viernes, tengamos unos temas de conversación y lo hagamos juntos. Queremos también de que esta materia no sea una materia, no es un monólogo que nosotros le vamos a estar contando algo a ustedes. Quizás hay cosas que todavía no tienen experiencia en eso o les es un poco extraño, pero a medida que van saliendo de la facultad van a ir teniendo esas experiencias. Entonces, lo importante es que compartamos, ¿sí? Que nuestro relacionamiento sea de mucho respeto, como decía también el profesor, tanto entre sus compañeros, entre ustedes, como también de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros, ¿sí? Y véannos a nosotros como guías. Nosotros también cada día uno aprende cosas, no lo sabe todo. Además, esa amplia gama de situaciones en las que uno puede tener en el ejercicio de la profesión hace también que quizás, inclusive todos los profes que estamos aquí, tenemos experiencias diferentes. Entonces, vamos a tratar siempre de hacer lo más real posible esos contenidos. Vamos a hablar, sí, de contenidos quizás que sean un poco, vamos a decir, duros, en el sentido de que hay reglamentaciones, vamos a tocar, no todas, pero en su gran mayoría, legislaciones, vamos a tocar derechos que nos corresponden, así como obligaciones también, dependiendo en qué parte de la relación entre profesionales, entre cliente y arquitecto o entre empresas se pueda dar, ¿sí? Nosotros le queremos un poco también presentar la plataforma. Aún no estamos poniendo ningún material porque vamos a empezar a partir de hoy. Lo que vamos a hacer es hoy conversar un poco cómo nos vamos a manejar todos los viernes, ¿sí? Les vamos a mostrar un poco una parte de los contenidos que vamos a abordar durante el semestre. Vamos a hablar de las etapas que vamos a tener, de un trabajo práctico, de los exámenes parciales y vamos a ponernos de acuerdo y a partir entonces del siguiente viernes vamos a empezar a abordar ya los contenidos de cada etapa. Ahora veo que la profe Margarita está. Profe Margarita, adelante. Buenas tardes a todos. Encantada de volver acá a este grupo hermoso. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, arquitecta. Buenas tardes. Bueno, ahí está la profe Margarita también. Entonces, estamos diversos también, entonces vamos a tratar de darle todo lo que ustedes necesiten para poder ejercer eficientemente la profesión, ¿no? Bueno, vamos a ir por la estructura, les voy a compartir un poco. Quiero que veamos nuestra aula, que es a través del cual vamos a manejarnos. A ver, ahí se ve. Se está proyectando. Bueno, esta es nuestra aula. Vamos a tener el enlace al que accedimos, lo van a tener siempre aquí disponible, va a ser siempre el mismo enlace. Vamos a ver después cuando yo tenga acceso quizás a sus correos, vamos a ver después cómo hacemos eso. Entonces, inclusive ya van a poder tener acceso desde su correo también a las clases, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una estructura de lo general, ¿verdad? Vamos a ver un poco el reglamento de la cátedra, vamos a ver nuestro cronograma de clases, aquí también ustedes pueden tener el listado de los docentes, que bueno, ahora acá nos acaban de conocer. Vamos a tener también el área de trabajos prácticos que vamos a conversar. Esto que dice apoyo es parte de la bibliografía que se puede tener disponible digitalmente. Si hay otras más, por supuesto, las vamos a ir incorporando cada vez más, ¿sí? Y aquí donde se encuentran, donde dice unidades, van a ser el desarrollo de las clases, ¿sí? Todas las clases. Aquí esta unidad 1, después de que culminemos la clase de hoy, bueno, ahí van a tener disponible, les vamos a avisar, la grabación de la clase y los materiales que incorporemos cada vez, ¿sí? Inclusive cada contenido también va a tener disponible un foro de cada unidad
para que ustedes consulten allí algo específico. Si es que necesitan saber cuestiones generales, ustedes saben que tienen disponible aquí el foro consultas, ¿sí? También el trabajo práctico va a tener su propio foro, ¿sí? De eso vamos a conversar también, porque les vamos a estar explicando cómo va a estar consistiendo, ¿sí? Entonces, antes de iniciar, creo que vamos a mirar un poco nuestro tiempo. Vamos a ir a nuestro planificador. Aquí, si es que le damos clic, podemos ver el planificador. Bueno, aquí están los docentes que forman parte de la cátedra. Ahí tienen también arriba todos nuestros datos y vamos a mirar un poco nuestro cronograma, ¿sí? Bueno, hoy es más que nada la presentación también del trabajo práctico que en breve les vamos a explicar. Luego vamos a tener a continuación todos los contenidos. Vamos a trabajar en el trabajo práctico en grupo, entonces les vamos a dar tiempo para que nos envíen durante la semana esa conformación de grupos, que ya les diremos cómo va a ser, y entonces lo van a tener completo para el siguiente viernes, para que nosotros podamos otorgarles los temas que van a desarrollar en cada trabajo práctico. Bueno, así sucesivamente iremos desarrollando los contenidos. Estos contenidos también los vamos a ir, solemos tener unas clases muy dinámicas siempre y cuando, bueno, esta pandemia también nos permita eso. Solemos tener el placer de poder invitar a otros profesionales de diferentes áreas y trabajar con ellos acerca de ciertos temas, ¿verdad? Entonces, solemos tener asesoramiento, eso hace muy interesante, entonces a veces vamos a estar incorporando inclusive contenidos, ¿verdad? Eso hace que sea mucho más práctico. Pero profesionales con respecto a propiedad intelectual, profesionales con respecto a nuestra asociación de arquitectos del Paraguay. Estábamos teniendo también asesoramiento en gestión de proyectos, etcétera, etcétera, ¿sí? Estaríamos invitando también a esos profesionales para que nos cuenten un poco acerca de la profesión. Como vemos también, dentro de esto se nos presenta un día que estamos teniendo asueto, uno de los viernes, porque es día de nuestra casa de estudio madre, ¿verdad? Que es la UNA, entonces por su fundación. Y estamos teniendo fechas posibles de exámenes parciales. Estas fechas son las posibles según el calendario que nos ha otorgado dirección de carrera. Entonces, eso también quiero que ya empiecen a mirar ustedes en su cronograma, porque seguramente esto, al recolectar de todas las materias, ellos van a estar enviando un día fijo de examen, ¿sí? Entonces, por eso lo pusimos posible fecha todavía. Bueno, la continuación de los contenidos, de vuelta, si tenemos un examen parcial y por A o B motivo ese examen parcial no se puede realizar, la siguiente clase tenemos el recuperatorio. El segundo parcial nos estaría llegando el 5 de noviembre, ¿sí? También es la posible fecha que nos han solicitado. Y bueno, aquí tenemos todo el contenido en extenso, inclusive esto para que no se haga tan largo, también eso cada vez lo vamos a ir acrecentando más, ¿sí? Y estaríamos culminando el 26 de noviembre, que sería nuestra última clase de repaso o quizás de algún otro contenido, ¿sí? Bueno, a ver, voy a dejar de presentar, eso ustedes lo tienen disponible allí, ¿sí? Vamos a hablar un poco ahora de los contenidos, cómo nos solemos manejar en las clases. Bueno, tenemos un momento, un principio, que eso también quiero que ustedes por favor se pongan de acuerdo. Antes que nada, queremos que a través del foro consultas nos envíen por favor los datos del presidente del curso y 2 representantes más, que sean 3, que nos pongan sus contactos y sus correos. Nosotros vamos a tratar de tener comunicación directa con ellos, aparte de tener por la plataforma
creo que a veces también nos ha resultado muy bien poder trabajar con ustedes y sus representantes también. Entonces, con ellos tenemos como un manejo directo. Inclusive si ustedes tienen a veces consultas y de repente tarda mucho, qué sé yo, por el tema de la plataforma, se dificulta un poco, ustedes le hacen llegar a ellos y ellos nos hacen llegar a nosotros, los profesores, ¿sí? Entonces, eso también les voy a pedir que nos hagan llegar para que nosotros podamos tener una comunicación directa con ellos, ¿sí? Entonces, tenemos clases y las clases son, si vieron allí, tenemos bueno, cuando era presencial, por supuesto, teníamos un amplio momento de poder estar compartiendo juntos y de desarrollar. Ahora, por el tema de la virtualización, también eso a veces se hace muy complejo. Yo sé que ya es viernes, a veces ya estamos muy cansados, etc. Lo bueno es que nuestra materia creo que va a dar gusto, ¿verdad? O sea, que vamos a tocar temas interesantes, vamos a conversar, no tengan absolutamente ningún miedo a preguntar cosas, por más de que a ustedes les parezca que sea una pregunta que quizás les parezca que no, ¿cómo no voy a saber esto? No, en lo absoluto. Todas esas dudas que ustedes tienen, también nosotros las tuvimos en algún momento, quizás como dijo la profe Karen, no vamos a saber todas las respuestas o los métodos, pero juntos yo sé que sí vamos a poder llegar a una solución o alguna respuesta a esa interrogante, ¿sí? Entonces, ni siquiera tengan tampoco miedo. Esta materia no es en lo absoluto una materia teórica, memorista, vamos a decir, no es absolutamente nuestro objetivo. Nuestro objetivo es darles ese sustento teórico en realidad y de experiencias, de consejos, de directivas inclusive para su ejercicio profesional el día de mañana. Entonces, la mayoría de los contenidos que vamos tocando, inclusive cada vez los vamos ampliando más juntos, tanto a través del dictado de la clase como el trabajo práctico también. No tenemos tanto tiempo como para poder conversar, inclusive, sí, profe, adelante. No, nada. Amanda quería agregar que asimismo nosotros lo que queremos darles son los criterios, las herramientas y sobre todo las leyes con quienes trabajamos, ¿verdad? Pero esas leyes están a disposición de ellos todo el tiempo. O sea que nosotros tenemos que conocer que existen ciertas leyes, ciertas normas para trabajar con ellas, porque si nosotros no supiéramos de la existencia de todas esas normas, entonces no podríamos ver la parte legal, que es la que les estamos enseñando. Entonces las herramientas principales están y nosotros lo que queremos es que ellos aprendan, pero con su día a día, ¿verdad? En obra, que nos cuenten sus temores, que nos cuenten sus dificultades y también sus experiencias positivas, que las tendrán todos, porque yo pienso que a esta altura la mayoría está ya ejerciendo su profesión y en distintos ámbitos. Entonces a nosotros como profesores también nos enriquece mucho las experiencias de ellos. Todas las experiencias son súper importantes. Y es la docencia es como una avenida a doble mano, dicen. Nosotros damos lo que tenemos y ustedes también nos dan y nosotros recibimos y con gusto, porque el aprendizaje es siempre se aprende, no se sabe todo nunca y tenemos que estar al día de todos los nuevos, todas las tecnologías que nuestros alumnos siempre están a la vanguardia y dominan, ¿verdad? Entonces nos enriquece a todos. Así que todos aprendemos, eso sí, es así como decía Amanda. Hasta ahí. Muchísimas gracias, profe. Lo que dijo la profe, le damos, no sé, como el ropaje para que vayan preparados con todas las herramientas posibles para poder ejercer, porque a veces, bueno, durante todas las materias y quizás en la propia experiencia, uno aprende cosas del quehacer
del arquitecto. Pero ¿qué sucede al empezar a trabajar, al empezar a entrar a la realidad? Hay unos requerimientos previos, ¿verdad? Y nadie va a ser aquí un especialista, ni nosotros lo somos los que estamos aquí, todos arquitectos, no somos especialistas jurídicos. Para eso, por supuesto, siempre uno recurre a un profesional que lo asesore correctamente. O sea, el objetivo no es aprenderse de memoria un artículo, sino interpretar y saber qué o cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones y cuál es el procedimiento que yo debo realizar. Y dentro de este relacionamiento, como les decía, que trabajamos con muchas personas, trabajamos inclusive con recursos económicos, ustedes saben, trabajamos con sueños de personas, trabajamos con quizás todo lo que algunas familias tienen, entonces eso nosotros tenemos que salvaguardar. De la misma forma que a veces uno quiere crecer y ser adulto y da gusto tener ese certificado y ese cartón, en realidad viene una enorme responsabilidad con nosotros para poder ejercer la profesión. Y hay un elemento transversal que lo van a escuchar todo el tiempo y 1000 veces, quizás se cansen de nosotros, pero es justamente la ética profesional, ¿sí? Que tenemos que tener, porque existe dentro de todos estos procesos que realizamos, un actuar que tenemos que tener como profesionales y cómo tenemos que proceder en cada situación o cómo tenemos que abordar cada cosa que va ocurriendo. Entonces, dentro de eso, a veces damos una teoría, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, esto tiene, de esta manera tenemos que proceder, pero en la realidad aparecen un montón de otros elementos de vuelta. Y yo recuerdo que el semestre pasado tuvimos una alumna que apenas decíamos 3 palabras y ella tenía una pregunta, y una pregunta, y una pregunta, pero siempre era, yo decía, bueno, ahí tiene algo que preguntar, y bueno, siempre nos acompañó toda la clase. Creo que a ella le sirvió muchísimo. Justo cuando terminó el semestre le había comentado eso, le fue muy bien, y en realidad es que ustedes puedan entender para qué sirve cada una de esas reglamentaciones o normativas, o que ustedes sepan realmente saliendo de esta, ¿qué me enseñó esta materia? Bueno, sé cómo proceder, sé cuáles son mis áreas de actuación, por ejemplo, qué roles puedo cumplir, qué roles no puedo cumplir. Entonces, eso es lo importante que ustedes aprendan. Como dice la profe, hoy en día inclusive ya tenemos acceso a todo, podemos tener la normativa en nuestros teléfonos, etcétera. Pero si yo no entiendo lo que leo o no entiendo para qué sirve, no tiene utilidad, ¿sí? No tiene completamente utilidad. Entonces, ese es el gran objetivo de la cátedra. Las evaluaciones y la asistencia tienen que ver con la participación, ¿sí? Nosotros, si bien inclusive no tenemos una asistencia periódica, así por clase, sí vamos a estar teniendo quizás en cada clase cosas en las cuales ustedes puedan participar, y nosotros rapidísimo les vamos conociendo también a ustedes, ¿sí? La idea es que no conectarnos y no participar, sino la idea es que ustedes puedan participar. Vamos a buscar mecanismos para que todos puedan también participar. También las clases van a tener un primer momento, quizás de una parte de que vamos a hablar sobre el contenido en sí, y después trataremos de que sea más tallerizado, ¿sí? De un vaivén, de conversar sobre situaciones reales, que ustedes nos cuenten, nosotros también, planteamientos. Vamos a buscar de que exista esa dinámica, ¿sí? Para que se pueda realmente digerir lo que estamos dando y no quede así como algo que me dice, pasa por aquí y ni siquiera pude entender para qué sirve, ¿sí? No es el objetivo de eso. Entonces, las evaluaciones también no son de cuestiones que tengan que ser de memoria, no son cosas que estén literalmente transcritas en algún material que nosotros utilicemos, sino son situaciones problemáticas que ustedes, según los contenidos que damos,
ustedes van a ver cómo se pueden resolver o situaciones en las que se dan, ¿sí? Ir ejemplificando, ir planteando situaciones que se dan en la obra, en el gabinete o en las relaciones. Vamos a hablar muchísimo, por ejemplo, del tema, uno de los temas troncales es el contrato de obra, por ejemplo. Entonces, a partir desde que me llama un cliente, bueno, ¿cómo yo tengo que empezar? Que a veces quizás, bueno, no se utiliza tanto, algunos van a decir, pero realmente vamos a estudiar la importancia que tienen esos procesos dentro de la vida profesional, ¿sí? Entonces, como tenemos clases nosotros, por lo menos en cronograma, de 17 a 21 horas, no vamos a tener todas esas clases, pero sí nos permite ese amplio momento en que nosotros podamos distribuir la clase durante ese espacio. Algo muy importante, a nosotros nos importa la participación. Entonces, algo que les consultamos siempre al inicio de cada semestre es que se pongan de acuerdo todos ustedes y nos avisen a través de estos compañeros si las clases está bien que las iniciemos a las 17 horas o a las 18 horas. Nuestras clases van a tener un máximo de duración de 2 horas, ¿sí? Después sí, quizás vamos a estar trabajando también de manera, si es que necesita un grupo, si es que necesitamos mayor amplitud, pero no todos pueden participar, bueno, nosotros vamos a estar aquí acompañándole a los profesores hasta el horario que se precise. Hay veces que ya cerramos ese contenido, entonces nos vamos todos y continuamos trabajando a través de la plataforma, ¿sí? Bueno, entonces eso es algo que quiero que nos pongamos de acuerdo, porque tampoco tiene sentido de que nosotros nos conectemos a las 17 horas y de repente no estén. Recuerdo que 2 semestres anteriores sí deseaban empezar a las 17 horas porque también se terminaba temprano, entonces era muy importante ya para las 7 estar un poco liberados, ¿sí? Eso quiero también que lo conversen ustedes entre ustedes y después nos comunican eso a nosotros, ¿sí? Bueno, profe Karen, ¿te parece si es que hablamos del trabajo práctico? No sé si hago una introducción. Sí, podemos empezar con el tema del trabajo práctico. ¿Puedo empezar, profe, con la introducción? Bueno, estuvimos nosotros conversando con los profes, nos estuvimos un poco reuniendo. Nosotros le damos mucha importancia al trabajo práctico porque a pesar de tener este contacto diario con ustedes quizás, es en el momento en el que vemos mayor participación de ustedes. Entonces, habrán escuchado hablar de los podcasts, ¿sí? De este sistema de crear unos audios, ¿verdad? Que son como unos tutoriales. A ver, ¿conocen los podcasts? ¿Habrán escuchado hablar de eso? Yo sé que hoy en día inclusive, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les cuento que hoy en día también la profesión se está manejando, por supuesto, en los medios que cada vez utilizamos. Y nos estaba comentando justo la profe Margarita, tuvo una experiencia lo está teniendo actualmente manejando un concurso que se está realizando, un concurso público, y en este concurso público ya se presenta el podcast como una herramienta, es decir, para la presentación, para el llamado al concurso, se entregan, por supuesto, todos los proyectos y las bases y condiciones también están planteadas a partir de los podcasts y también las presentaciones de cada proyecto, aparte de todo el glosario de cosas, de planos, etcétera, que tienen que enviar, también están enviando el proyecto en sí a través de un podcast. Entonces, es una herramienta que ustedes saben se está utilizando muchísimo y ahora también se le está dando un uso más educativo. Como de repente ustedes pueden escuchar de cualquier dispositivo, celular, etcétera, y son generalmente audios cortos y sobre un tema en específico, ¿sí? Hay inclusive canales en el que uno busca, de repente hay celulares que ya traen la aplicación, entonces uno va y entra a un canal y toma un tema, no sé, de repente la estructura, no sé, un decir, ¿verdad? La estructura
hiperbólica o un paraboloide, y ya están los tutoriales a través de esos podcasts, ¿sí? Entonces, nuestra idea es que nosotros siempre en el trabajo práctico tocamos algunos temas de los contenidos que damos y algunos temas que ya no nos da tiempo de poder meter todo. Entonces se toca como fase cualquier tema que vamos tocando, las obligaciones, los contratos, las licitaciones, las responsabilidades que van teniendo, etcétera, ¿verdad? O sea, cómo se trabaja en obra, un fiscal, un director, etcétera, lo vamos tocando. Entonces, generalmente se formaban grupos, nosotros le vamos a dar la cantidad de personas que van a estar en cada grupo, ustedes deciden y eso después nos envían. Eso le va a explicar la profe Karen. Y van a realizar entonces sobre ese tema un podcast de no más de 7 minutos, ¿sí? Entre 5 y 7 minutos sobre el tema específico. Ustedes van a realizar eso, si lo van a hacer como un programa de radio, una entrevista, ustedes van a ser los profesionales o etcétera, ¿sí? Van a tocar sobre el tema específico que le vamos a dar. Nosotros, por supuesto, para eso, voy a compartir un poco, también le vamos a poner las herramientas básicas en la plataforma sobre, aquí tienen un documento que de repente nos va marcando los elementos importantes de por qué utilizar, porque es fácil escucharlo las veces que uno quiera, después es de muy fácil acceso, es sintético, va directo al grano. Entonces, es por qué se está utilizando ahora, porque dice se puede aprender casi en cualquier lugar. Y como decía la profe, de repente si están en obra, si están en el gabinete, si están en la facultad, si están en alguna parte, entonces pueden ustedes ir reforzando estos contenidos. Inclusive hasta después, ¿verdad? Se terminan las clases y ustedes van a tener acceso a ese tutorial y entonces, ¿qué se hacía acá? Dijo la profe, ¿cómo era? Bueno, entonces quizás van a poder retomar esos contenidos, ¿sí? También aquí les vamos a poner que ustedes pueden trabajar la grabación del podcast, ustedes algunos saben, a través de este sistema que es Audacity. Y entonces, con este sistema aquí les ponemos nosotros unos enlaces. Bienvenidos a cómo acá se puede visualizar un poco la aplicación, de cómo ustedes lo pueden ir, se graba y esto por supuesto lo pueden ir automáticamente moviendo también y entonces van grabando, ¿sí? Aquí existe todo, les pusimos estos pequeños tutoriales, inclusive es súper sencillo. Si nosotros pudimos, imagínense si ustedes, a lo mejor ustedes ya lo están usando, entonces por eso es importante también. También tenemos cómo hacer, ¿sí? También cómo empezar a grabar eso. A ver, están las publicidades. A ver, bueno, y aquí me está mostrando cómo va corrigiendo inclusive ese sonido, ¿sí? Entonces es muy, muy sencillo poder utilizar eso, también lo van a tener. Yo sé que igual ustedes tienen muchos tutoriales, pero esto también les va a ser muy útil. Y aquí les vamos a estar cargando todo lo del trabajo práctico, por supuesto. Bueno, yo dejo de compartir y le doy espacio a la profe Karen para que nos explique más sobre el trabajo práctico. Bueno, ahí justamente veo ya lo que preguntan eso. La cantidad de integrantes. Para este semestre vamos a disminuir la cantidad, que va a ser de 5 personas. O sea que la verdad que voy a confirmarles luego todavía, porque dependiendo de la lista, yo voy a elaborar una guía de trabajo práctico que voy a alzar después en la plataforma, pero manejando entre 5 personas. Ya, eso ya les adelanto ya. Y ustedes van a poder optar por su grupo, opcional, no es que nosotros imponemos, ¿verdad?, con quienes tienen que formar el grupo. Y los temas, como dijo la profe, va a ser como si fuera un repaso de lo que de las clases. Vamos a tener temas que son específicamente contenidos de clase y también temas que, como mencionó ahora, ¿verdad?, que ya no podemos más desarrollar, pero que también son muy importantes, también lo vamos a atender.
Y ahora al disminuir la cantidad de integrantes, creo que nos va a dar más opción luego otra vez de, a lo mejor, de buscar algunos temas más para el trabajo práctico. Y el trabajo práctico tiene un peso de 10 puntos de lo que sería, ¿verdad?, del total de puntaje. Y en este caso, ¿verdad?, anteriormente lo solíamos hacer con exposiciones. Ahora directamente, como dice la profe, van a poder hacer la plataforma y de ahí, ¿verdad?, según nuestra guía de trabajo práctico, nosotros lo vamos a corregir. Y es prácticamente, más bien algo súper libre, tipo ustedes van a usar toda su creatividad, es totalmente libre. Es un trabajo, como dice siempre la profe Margarita, un trabajo de investigación. Nosotros vamos a dar el tema y ustedes lo van a hacer de la manera que a ustedes les parezca, ¿verdad? Van a hacerlo entre ustedes, van a investigar y lo que les parezca que sea importante lo van a agregar, ¿verdad?, para su video. O sea, dentro de esta herramienta. Y todo lo que sea también exoneración de trabajo práctico, algunas personas siempre también les pasa, ¿verdad?, que de repente no conoce a algún integrante del grupo, me pueden escribir, yo siempre tengo, ¿verdad?, gente, ¿verdad?, que de repente no tiene integrante, no conoce a algún integrante, entonces yo voy a ver esa parte, trabajo práctico. Y también el tema de asistencia, aunque asistencia ahora dejámoslo tipo medio liberado. Y la profe Margarita es nuestra coordinadora de trabajo práctico. No sé si algo ella puede agregar. Yo creo que está muy bien explicado, Karen. Solamente insistir de que nosotros nos interesa mucho la parte práctica, que si no investigan, si no se empapan de los temas, no van a poder darnos un ejemplo práctico del día a día de un profesional. Y ahí es donde nosotros nos enteramos de que ellos aprendieron y se empaparon del tema en los ejemplos. También los ejemplos les sirven a ellos y a los compañeros, ¿verdad? A los que exponen y a los compañeros, porque ahí ellos preguntan, ahí preguntan los compañeros, preguntan los participantes y se empapan del tema y eso vuelve una actividad así muy dinámica y proactiva. Y yo creo que es lo que le hace más interesante que aún la parte virtual que presencial es que pueden trabajar todos a la vez, escuchar y que sea dinámico. Y a mí me pareció muy interesante este trabajo en forma virtual, que jamás imaginé que podíamos llegar a esto. Una experiencia hermosa y mucho aprendizaje. Sí. Eso fue lo que sentí, ¿verdad?, de los grupos anteriores. Algo que tenemos que también vamos a hacer es que esas entregas lo vamos a hacer a través de un foro abierto, ¿sí? De un foro en donde todos puedan también acceder al trabajo, ¿sí?, de los compañeros y lo puedan, por supuesto, descargar, ¿sí? Eso vamos a hablar todo desde la fecha de entrega, así como vamos a revisar, como dijo la profe Karen, ya va a preparar la cantidad la cantidad de grupos que se van a conformar, va a marcar las fechas y bueno, todos juntos, eso por supuesto, los días de clase se da el contenido, tenemos una parte, por supuesto, intermedia de cosas prácticas y luego vamos a tener la parte del desarrollo del trabajo práctico, ¿sí? Si bien vamos a estar realizando estas grabaciones las vamos a escuchar entre todos, porque por eso son muy breves, ¿sí? Son nada más 5 minutitos o 7 minutos. ¿Por qué son 5 integrantes? Porque más o menos para que cada uno pueda hablar un tiempo, ¿sí? Tiene que tener un protagonismo cada uno, una participación, vamos a decir, de cada. El que no participa dentro de eso también nosotros lo vamos a estar teniendo en cuenta. Y ese día que van a hacer la presentación que nosotros vamos a poner para todos los compañeros, tienen que estar presentes los autores de ese trabajo práctico y vamos a tener como unos minutitos en donde nosotros de repente, si hay algo dentro de ese podcast que los compañeros
tengan dudas o nosotros también queremos apuntar un poco más, tienen que estar y vamos a hacerle algunas preguntas o quizás vamos a que nos cuenten alguna experiencia que sucedió durante la realización de este trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para eso, para los días que se van a presentar cada trabajo, también la profe Karen pone todo van a tener disponible, ¿sí? Van a tener un foro de preguntas en el trabajo práctico para que le consulten, le manden ahí el listado, el grupo tal, fulano de tal, ese listado completo lo van a poner ahí en la plataforma, cada grupo. También ahí, como dijo la profe, el que no tiene grupo, etcétera, lo va a poner ahí, todo en el apartado de trabajo práctico, ¿sí? Ahí la profe le va a poner la guía, le va a poner el cronograma también de cada grupo y después le va a dar una numeración a cada grupo, ¿sí? Para que cada uno tenga una fecha de presentación. Y va a estar también el desarrollo de los grupos de acuerdo a los contenidos que se van dando en las clases. Lo que sí quizás vamos a poner es un tiempo en el que todos van a poder entregar todos juntos, quizás vamos a ver como fecha para que ustedes tengan tiempo de ese desarrollo para hacer esas grabaciones, ¿sí? Y como va a ser breve, entonces va a ser muy rápido después ir viendo todos juntos el trabajo de todos, ¿sí? Bueno, no sé si es que hay algo más que los profes quieran mencionar sobre el tema del trabajo práctico. De mi parte, no. Bueno, y de parte de ustedes, a ver si tienen algunas dudas sobre cómo nos vamos a estar manejando. Preguntas, consultas, algunos tienen pedidos, porque había algunos alumnos que a unos semestres nos decían, profe, lo que yo quiero saber es tal cosa. Bueno, entonces podemos meterlo también dentro del contenido. Si ustedes revisan y hay cosas que no están marcadas allí y a ustedes les parece importante que nosotros toquemos, lo podemos hacer también. ¿Alguna palabra de alguien en representación del grupo? Miren que nosotros hablamos muchísimo, ¿eh? Y espero que ustedes hablen más que nosotros. ¿Profe? Sí. Sí, yo quería hacer, no sé si un comentario o una acotación, ¿verdad? Escuché que estaban hablando sobre nuestra ética, ¿verdad? Profesional y lo que nosotros deberíamos hacer con los clientes, ¿verdad? Pero yo también creo que sería bastante importante saber cómo evitar que los clientes de repente nos jodan o se aprovechen, vamos a decir, ¿verdad? Si estamos nosotros ahora en séptimo semestre y muchos de nosotros trabajando ya, o de repente, no sé, te llaman para cualquier trabajo y no tenemos relativamente ese conocimiento y ellos, vamos a decir que sí, y se aprovechen de eso, ¿verdad? O sea, saber también las herramientas que nosotros podamos tener para defendernos también de ellos, ¿verdad? Solamente eso quería decir. Profe Margarita, adelante. Profe, tu micrófono. Interesantísima tu acotación, Judith, porque realmente ese es un problema que siempre se da por desconocimiento de lo que son las leyes y las normas. Cuando vos estés totalmente empapada de lo que te corresponde como profesional y lo que le corresponde al cliente en un contrato bien hecho, jamás vas a sentirte estafada, porque vas a tener una herramienta legal que te va a amparar siempre. Y es lo que te vamos a enseñar en este semestre, cómo justamente vos puedas ejercer la profesión de la manera más libre y segura, con un buen contrato, un buen proyecto, y vas a salir satisfecha, porque eso es lo que justamente no queremos que vuelvan a pasar por la misma. Esta es una materia que estamos dando hace, bastante tiempo ya, pero
Cuando yo estudiaba arquitectura, no tuvimos la suerte de tener esta materia compactada especialmente para los arquitectos. Entonces, justamente a raíz de todos esos inconvenientes que tuvimos que pasar, no queremos que ustedes sigan pasando por eso, por esas inseguridades legales, y esta materia les va a ayudar muchísimo y realmente tienen que estar presentes y atender todo el programa porque es muy, muy interesante. Esa es mi respuesta. Gracias, profe. También agradecerle a Judith porque nos van tocando temas que de repente se nos puede ir pasando. Sí, con respecto al ejercicio de la profesión y hablando un poco, bueno, tenemos una realidad a nivel país, eso también tenemos que ser conscientes. Nosotros vamos a tratar de estas situaciones problemáticas que ocurren, contextualizarlas en nuestro entorno, ¿verdad? Con nuestra realidad, no desde cómo sería lo ideal quizás, pero bueno, tenemos que tener en cuenta ciertas burocracias o ciertas cosas que ocurren dentro de nuestra propia cultura, vamos a decir. Entonces, también vamos a darle las herramientas de cómo, por ejemplo, algo tan subjetivo o quizás como la propiedad intelectual, ¿verdad? De una idea o de un proyecto, cómo ustedes hoy en día sí tienen ciertas herramientas para poder registrarlas, ¿verdad? Entonces, por eso también generalmente buscamos, el asesoramiento de los mecanismos de cómo registrar y también el asesoramiento jurídico, técnico de la propiedad intelectual. Sí, vamos a tener también eso. Espero que este semestre también podamos contar con la invitación de esas dos áreas, como para también saber cómo tenemos que proceder. Y cuando nos referimos a la ética profesional, no solamente nos referimos a un actuar de cómo tenga que uno ser, sino de cómo propiciar que sean ya las relaciones, ¿verdad? O sea, yo ya no puedo inclusive meterme en ciertas circunstancias, por más de que uno, bueno, sea honesto, etcétera, ya tiene que saber cómo proceder o cómo denunciar o bueno, tiene que saber sus derechos y por supuesto sus obligaciones, que eso es lo que vamos a enfatizar muchísimo. Ustedes saben, ¿verdad?, que cada vez que son adultos, cada vez más son responsables de sus acciones. Bueno, de esa misma forma también es cuando uno es arquitecto, ¿verdad? Por supuesto, cada acción tiene sus consecuencias también. Entonces, vamos a darlo. Adelante, Georgina. Hola, profesora. Tenía un comentario también, teniendo en cuenta lo que había mencionado la compañera Judith, que muchos de nosotros, especialmente por la pandemia, como estudiantes, también salimos a trabajar. Y la ética profesional de arquitecto con cliente, arquitecto con arquitecto, de repente también el arquitecto con el estudiante que está trabajando para él, porque mucho se dio durante la pandemia, justamente, que compañeros preguntaban, hey, me están pidiendo un trabajo, pero no sé cómo voy a cobrarles o no sé cuáles son los parámetros a tener en cuenta cuando un arquitecto me pide un trabajo, cuánto me deben de pagar. E incluso casos donde escuché a un arquitecto que pedía trabajo a estudiantes y no les pagaba, y cómo nosotros nos presentamos ante esas situaciones y cómo actuar dependiendo de eso. Totalmente de acuerdo. Esa es una realidad presente que quizás, como decís, se evidenció más quizás también con el tema de la pandemia, pero dentro de esos procesos nosotros también les vamos a comentar en qué momento y qué cosas ustedes pueden realizar y qué cosas no pueden hacer. O sea, qué correspondería a un ejercicio ilegal de la profesión, porque hay cosas que ustedes sí tienen herramientas o están autorizados como para realizar ciertas cosas, si se salen de ese parámetro de lo que un estudiante de arquitectura puede realizar, allí es donde se presentan también circunstancias. Y sí, realmente es una realidad nuestra, y ahí cuando estás mencionando el tema de esos profesionales, es lo que nosotros nos damos cuenta de la absoluta falta,
¿verdad? De ética profesional que existe desde esos profesionales hacia, por supuesto, esos estudiantes, ¿verdad? Y no solamente hacia estudiantes, sino entre profesionales también. Y es algo que vamos a encontrar totalmente a diario. Nosotros vamos a hablar hasta de los procesos que tenemos que realizar en cada municipio, qué tenemos que hacer, cuáles son los procedimientos que tenemos que realizar, qué es lo que nos compete, qué es lo que nos permite nuestro registro, qué, cómo y dónde tenemos que registrarnos, es decir, inclusive hubo semestres que tocamos qué hay que hacer después de recibirse. ¿Qué hay que hacer después de defender en el aula magna la tesis? Era uno de los trabajos prácticos y bueno, y un grupo entonces empezó a averiguar cómo tenía que hacer con su título, dónde tenía que registrar y recuerdo que esa clase, no sé, llegamos hasta tarde con el tema, se ríe la profe Karen, pues se acuerda, ¿verdad? Tocábamos así, esto, profe, pero no sé qué, y bueno, y ahí, aparte de ese proceso, nos encontrábamos con muchas otras burocracias dentro otra vez de las instituciones nacionales, pero si uno desconoce eso, es como que uno sale y no sabe qué hacer, dónde presentar, cuál es el proceso que tiene que hacer, en qué momento tiene que firmar o cómo lo tiene que hacer. Y bueno, eso también entonces vamos a tratarlo y también vamos a tocarlo dentro de la propiedad intelectual, por supuesto. O sea, hay cosas a las cuales uno como estudiante de arquitectura y dependiendo también en qué semestre esté o en qué etapa de la carrera esté, si está en fase inicial, en fase intermedia o fase final, uno puede realizar ciertas cosas, ¿sí? Porque eso también tenemos que tener en cuenta, que a veces es parte de la realidad nuestra, ¿verdad? No sé cómo se puede decir, de la cultura, el así nomás vamos a hacer, yo ya sé hacerme pues el dibujito, bueno, de eso vamos a hablar muchísimo ahora, eso tan sencillo que parece, pero no es solamente eso, o sea, hay muchas cosas impregnadas y responsabilidades que nosotros estamos poniendo en eso. Entonces, para eso es que existen etapas, ¿sí? Inclusive hasta dentro mismo de la profesión, y por eso le decía, es demasiado amplia la carrera, o sea, la profesión de arquitecto, que hacemos tantas cosas que podemos tener muchos roles, ¿sí? Y cada rol tiene su derecho y cada rol tiene sus obligaciones y también tiene sus procedimientos. No sé, un ejemplo. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se hace un libro de obra? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Quién lo que tiene que revisar eso? ¿Quiénes tienen que firmar? ¿Para qué sirve eso? ¿Sirve de algo o está nomás ahí, verdad? Bueno, esos son los elementos que nosotros, y si bien ustedes pueden decir, bueno, pero eso, profe, no, acá no se usa, o a lo mejor sí en obras quizás más serias o públicas, sí, pero en otras así nomás. Pero no, lo ideal es que ustedes mejoren eso el día de mañana, así como decía la profe Abellar, bueno, si antes ni siquiera teníamos la oportunidad de saber cuáles eran los procedimientos, uno se recibía, salía al mundo y aprender por tu costilla, ¿verdad? O sea, ve y si te equivocaste y fallaste y bueno, pero ahora no, ahora tenemos las herramientas como para que eso no ocurra, ¿sí? Lo que queremos evitar es el ejercicio ilegal, el ejercicio que no sea factible, porque si bien decimos, estamos diciendo como cosas muy negativas, ustedes saben que hay totalmente cosas positivas. O sea, creo que ninguno de nosotros acá se está arrepintiendo de ser arquitecto. Es una vida caóticamente hermosa, como se puede decir, ¿verdad? Y da gusto y uno es feliz. Pero uno puede ser mucho más feliz y puede estar mucho más tranquilo si tiene esos relacionamientos bien estructurados. Y a veces, bueno, profe, no se usa tanto los contratos, o quién usa eso, y a lo mejor no está dentro tan instalado, pero debemos de instalarlo. O sea, el día que ustedes salgan a la profesión, tienen que poner esas herramientas. Nosotros hoy en día estamos hablando en nuestro país, bueno, tenemos quizás un conjunto de arquitectos que se asociaron entre sí, pero no tenemos ni una colegiación, por ejemplo, de arquitectos, o sea, una regulación. Tenemos esa ley 1012 que, profe, ese no se cumple, no se cumple. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué entonces o tenemos que actualizarla? ¿Y por qué ustedes dicen que no? Porque uno va
o estudia afuera, vuelve o de repente los que están en el exterior vienen y quieren ejercer aquí la profesión y no se ajustan. Nosotros cuando salimos tenemos que ajustarnos a sus legislaciones y está como para que uno lo pueda hacer de esa forma. Sí, adelante, profe. No, para responderle un poco a Georgina, Georgina, justamente ese es un gran problema cuando los jóvenes quieren proyectar y los arquitectos o ingenieros o otros que tengan empresas constructoras les pidan sus trabajos. Ustedes tienen que tener la herramienta de un contrato, porque el contrato es lo que te va a dar la seguridad de que por más que vos seas una estudiante o una dibujante, ese contrato te va a dar la seguridad de que ese trabajo va a ser remunerado, ¿verdad? Y no vas a trabajar en vano. Y esta materia es la que te va a dar todas esas herramientas para que tengas esa seguridad legal. La seguridad legal es tan importante en cualquier profesional, arquitecto o de la carrera que sea, para que trabaje con tranquilidad, porque nuestra carrera de arquitectura es pasión, es arte, es entrega. Así como dijo la profe Amanda, nosotros le cumplimos el sueño a muchas familias. Y el sueño de su vida es el dinero de toda su vida que invierten en una casa. Y nosotros tenemos también que estar empapados de esas vivencias de ellos para darles realmente el sueño. Pero ese sueño tiene que ir acompañado de una parte legal que a vos y a tu cliente te dé la seguridad de que eso se va a cumplir de la forma más justa, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustaría que ustedes ejerzan la profesión con tranquilidad. Es una hermosa profesión. Yo, si vuelvo a nacer, quiero ser arquitecta otra vez. A pesar de todos los problemas que uno va teniendo en la vida, pero feliz de ser arquitecta. Entonces, ármense de todas estas herramientas que les vamos a ir dando, que son valiosísimas y les va a dar esa seguridad legal. Esa es mi respuesta a Georgina. Gracias, profe. Todo va aportando siempre. Algo que también nosotros tenemos que aprender es a valorar nuestro trabajo, a valorar nuestra propiedad intelectual de lo que estamos haciendo. Y como dijo la profe, bueno, no se utiliza quizás eso. ¿Qué pasó también? Quizás haya... siempre hay el mercado oferta-demanda, ¿verdad? En el mercado, entonces, de repente, bueno, si es que yo no te contrato porque vos tenés estas restricciones, etcétera, y querés hacer de la forma correcta, le doy a otro, ¿verdad? Y ese otro va aceptando, ¿verdad? Pero eso de a poco es lo que nosotros tenemos que ir cambiando, tenemos que empezar a instalar también el valor de nuestro trabajo, no a precarizar, a hacer que sea precario nuestra profesión, ¿sí? Eso también es algo muy importante, porque si no, cada vez vamos a estar más lejos de poder trabajar todos realmente como profesionales, como realmente se merece ese trabajo que estamos realizando. Y como les dije, hay fases, ¿verdad? Y también hay especialidades. Por suerte es muy amplio y quizás aquí entre todas estas personas que estamos, cada uno tenga su propia especialidad. Unos se van a dedicar mucho más quizás al diseño en cierto material o a realizar trabajos urbanísticos o hacer diseño urbano, arquitectura comunitaria o más arquitectura de viviendas. Otro se va a dedicar mucho más a la construcción, otro mucho más a las instalaciones, bueno, un montón de cosas que uno puede ir teniendo, ¿verdad? A la gestión de proyectos, al trabajo de mediación, de arbitraje, de consultoría, de asesoría. Bueno, cada uno va a ir buscando, por supuesto, sus especialidades, porque el día de mañana no van a trabajar ustedes solo, van a trabajar también con otros colegas arquitectos, ¿sí?
Y sí, esas son realmente las cosas en las cuales nosotros queremos ayudarles, porque yo me acuerdo siempre una anécdota que me decía, profe, lo que yo quiero saber es que me enseñes a cobrar. Me decía, bueno, ok, entonces si bien ustedes tienen la ley y todo eso, existe un porcentaje, lo que queremos saber es cómo eso se lleva a la realidad. Y como dice la profe, bueno, a veces un contrato, al hablar de algo que es muy protocolar o parece que uno solamente cuando terminó la carrera puede hacerlo, no, y un contrato también uno lo puede redactar. Lo que tenemos que saber es qué es lo que tiene que decir y dónde tiene que decir. Y eso vamos a tener un primer asesoramiento, inclusive hay que dejarlo por escribanía, etc. O sea, eso vamos a hablar de todos esos contenidos. Entonces, vengan cada clase preparados con sus dudas, con sus recomendaciones y vamos a ir armando. Si hay temas que inclusive no están y podemos incorporar, lo vamos a hacer porque tenemos ese tiempo de poder mover, ¿verdad? O de poder agregar temas que necesitemos, ¿sí? Bueno, creo que es todo de nuestra parte. Si es que alguien más tiene algo que consultar, estaríamos dejando la clase para el siguiente viernes poder retomar con todo, ¿sí? Primer punto, no nos olvidemos de elegir a nuestros representantes, lo ponen ahí en el foro consulta, mientras la profe también va a ir alzando los datos a la parte del trabajo práctico. El siguiente viernes les vamos a contar el cronograma de los grupos, los temas que se les va a dar a cada grupo y ya vamos a empezar a dar los contenidos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, consulta, duda? ¡Qué silencio! Espero que no estén dormidos. Pueden ir armando los grupos también ya. Sí. Y ahí vamos a ir poniendo ahora mismo ya allí un grupo. Bueno, está bien, Nicolás. Oh, claro. Bueno, nos reencontramos entonces el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos, profesores y alumnos. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Gracias, profe.